Entonces, si tú pides el percentil 25, estás pidiendo el cuartil 1. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué cuartiles o qué percentiles pedir? Los que a ti te parezca que son los más adecuados. Generalmente, ¿qué es lo que uno hace? Pedir los cuartiles, porque los cuartiles son los que de alguna manera te permiten visualizar cómo están distribuidos esas cuatro partes, ¿no?, de las que hablamos. Entonces, si los 25% están bien equilibrados, bueno, la distribución será más o menos simétrica. Si ves que no, entonces rápidamente te das cuenta que hay alguna asimetría, ya sea positiva o negativa, dependiendo de dónde se produzcan las acumulaciones de esos 25%, ¿te fijas? Entonces, muy probablemente uno utiliza los cuartiles, pero podrías pedir cualquier percentil, ¿no? Ah, ya, profe, perfecto. Esa era nuestra duda. Ujú, Gracias. sí. Cuéntenme, ¿algo más? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, vamos a continuar con nuestro análisis descriptivo bidimensional. Estoy grabando por 2 días, por si acaso la grabación, como me pasó ayer, eh, no, que no se grababa con la opción de Blackboard. ¿De acuerdo? Ya, aquí estamos. Habíamos dejado de tarea el apartado B del ejemplo 25. No sé si alguien lo pudo hacer. Este era nuestro ejemplo 25. ¿Sí? Nos daban, recuerden, el número de licencias médicas en la variable I y en X estaba el nivel de productividad. Nos habían pedido las marginales, ¿cierto?, que son las que explicamos ayer. Y luego nos pedían en el apartado B, que era lo que había que hacer, la distribución relativa conjunta. Ya estaba hecha, les pedí que lo comprobaran, que lo verificaran para que vieran cómo se calculaba y luego poder interpretar con sentido, ¿no?, lo que nos pidieran. Entonces, ahí estaba el cálculo, era muy simple, bastaba con cada valor, ¿cierto?, de la frecuencia, cada valor de la frecuencia absoluta conjunta dividido por el n punto punto, que sería el n total, ¿cierto? Y es lo que nos va a dar el valor relativo, la frecuencia relativa de cada celda, ¿no? Entonces 1 dividido 89 nos iba a dar el resultado que tenemos aquí, 0,011. ¿Se fijan? 5 dividido en 89 nos iba a dar 0,056 y así sucesivamente. Y el que está marcado, que es por el que nos preguntan, 0,112 sería, fíjense, el F32, es decir, la frecuencia relativa de la tercera fila segunda columna, que se ha obtenido, ¿cierto?, haciendo frecuencia absoluta de la tercera fila segunda columna, que sería 10, ¿sí?, dividido por el total, que sería 89. Entonces, si nosotros hacemos esa división, el resultado que nos va a dar será 0,112. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nos piden interpretar el valor 0,112.
¿sí? Entonces, uno podría decir, a propósito de lo que ya eh, hicimos el cálculo, ¿no? Y de cómo se ha calculado, podríamos decir que 10 trabajadores o 10 empleados, trabajadores es mejor, 10 trabajadores de la empresa del total de 89, que equivalen al 11,2%, han presentado 2 licencias médicas y están en un nivel de productividad 3. ¿Se fijan? Es decir, solamente un 11,2% está en categoría 3 de productividad, habiendo presentado 2 licencias médicas. ¿Sí? Veamos el 2i, que pone, ¿qué porcentaje de empleados es muy productivo con 3 licencias? ¿Cuánto sería ese valor? Si no lo hicieron, lo pueden observar directamente ahora. Estamos aquí. ¿Qué porcentaje de empleados es muy productivo con 3 licencias médicas? ¿Quién me puede decir? Jorge, el 13,5%. A ver, el porcentaje es muy productivo, por lo tanto está en niveles de productividad más alto, que sería el cuarto, con 3 licencias. Estamos aquí. ¿Dónde miraste tú, Jorge? Si me pudieras explicar. Al primero. Este. Es que dice qué porcentaje de empleados es muy productivo. Entonces, los muy productivos son los que están en categorías de productividad más alta. O sea, tendría que ser la categoría 4, ¿no? Eso, súper. Pero claro, con 3 licencias. Muy bien. Entonces, sería el 3,4%. Muy bien, Jorge, gracias. Bien, vamos al siguiente. ¿Qué porcentaje de empleados está en el nivel 3 o mayor en productividad? Solo hay que seguir la tabla. ¿Qué porcentaje de empleados está en el nivel 3 o mayor? Fíjense que solo me habla del nivel de productividad. O sea, no toca las licencias médicas. ¿Qué porcentaje de empleados está en el nivel 3 o mayor de productividad? Se percatan que no estoy tocando las licencias médicas, el 57,2%. Vanessa, ok, Jorge, serían los de productividad 3 más 4, perfecto. Y sin importar las licencias. Entonces, ustedes sumarían los que están en nivel 3 más los que están en nivel 4. ¿Sí? Por lo tanto, efectivamente serían 57,2%. Muy bien. Perfecto. Y en ese caso, en el caso amarillo, ya estamos usando la marginal, ¿se fijan? Es decir, estamos usando la marginal de la productividad.
Es decir, solo estamos mirando productividad sin importar lo que pasa con las licencias médicas. Y por último, ¿qué porcentaje de empleados han presentado 2 o más licencias? El 67,5% dice Jorge han presentado 2 o más. A ver, el porcentaje 2 o más licencias. Recuerden que claro, estamos solo con las licencias sin nivel de productividad, por lo tanto estamos con la marginal. Entonces vamos a mirar quienes tienen 2 licencias más los que tienen 3. Y tenemos el 67,5%. Perfecto. %. Muy bien. Se fijan que es muy fácil. Todo está en la tabla. Es cuestión de saber leerla y ya está. Muy bien. Respecto de esto, ¿alguien tiene todavía alguna duda de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos conseguido las frecuencias relativas conjuntas, que es esta tabla, cómo hemos conseguido estos resultados, o está todo claro? Muy bien, Rocío, gracias. Vamos entonces con otro ejemplo. Nuevamente voy a preguntarles, porque en el fondo lo que necesito saber es si lo han entendido. ¿Vale? Entonces la única manera de saber si lo han entendido es preguntarles y que me respondan correctamente. Entonces se verifica que efectivamente han entendido. Entonces, en este caso la situación es, se tiene una muestra aleatoria de 32 personas de una empresa a la que se les ha medido. Tenemos dos variables. X, número de retrasos. Aquí que nadie se moleste, es solo para no ligarlo siempre a X fila y columna. Esa es la estructura general, pero podrían darnos cualquier variable. Entonces, en este caso, X entró por columna, que es el número de retrasos, y es el número de horas adicionales de trabajo que hacen. Y esto de una muestra aleatoria de 32 personas que trabajan en una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, díganme, ¿cuánto vale N34? Es decir, la frecuencia absoluta de la posición 3,4. Rápidamente. 5. Perfecto, Vanessa. Sería 5, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Porque dice que es N34, tercera fila, cuarta columna. Por lo tanto, me voy a la tercera fila, cuarta columna, sería 5, ¿verdad? Perfecto. ¿Y qué significa? Significa que hay 5 trabajadores de los 32 totales analizados que han tenido 7 retrasos y han debido hacer 11 horas adicionales de trabajo. ¿Sí? N3 punto. ¿Cuánto vale? ¿Qué valor tiene N3 punto? 10, Jorge. N3 puntos significa que sería la frecuencia absoluta de la tercera fila sumadas todas las columnas. Vamos a la tercera fila sumadas todas las columnas, sería 10. Perfecto. ¿Y qué significa entonces? Significa que 10 trabajadores del total de 32 analizados tienen
un total de 11 horas adicionales de trabajo, sin importar el número de retrasos que tenga, ¿sí? Porque es una marginal, ¿de acuerdo? Recuerden que las marginales aíslan una variable de la otra y por lo tanto es el resultado de esa variable sin importar lo que pase con la otra. ¿De acuerdo? Bien, y por último, n.2. Ariadna 6.2 significa que sería para la segunda columna sumadas todas las filas. Vamos a la segunda columna, sumadas todas las filas, sería 8. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Y qué significa entonces? Significa que 8 trabajadores del total de 32 analizados han tenido 3 retrasos sin importar el número de horas adicionales de trabajo que hayan hecho, ¿sí? Porque nuevamente es una marginal. Muy bien. Bueno, el ejemplo 27 lo vamos a dejar de tarea porque la idea es que lo puedan, son cosas muy simples, pero para un proceso de autoevaluación, para que ustedes vean si efectivamente comprendieron, ¿no? lo que acabamos de hacer y lo que hemos estado comentando. Igual viene hecho, si lo que se necesita es que ustedes lo miren, lo hagan por su cuenta, lo revisen y vean que efectivamente ustedes comprenden el proceso, ¿de acuerdo? Y vayan verificando que efectivamente es así, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer este comentario, como se supone que ya habíamos más o menos leído, mirado esto. Es una forma de establecer la dependencia o la independencia, si se quiere, de las dos variables que estamos analizando. Tengan en cuenta que todo este proceso del análisis bidimensional tiene un objetivo, ¿sí? Este objetivo inicialmente, se recuerdan que hablamos, el análisis bidimensional tiene el objetivo de estudiar las dos variables juntas, porque se supone que tienen sentido. Entonces, estudiarlas juntas obedece a un criterio de relación de dependencia que pareciera que tuvieran o que estamos tratando de indagar. Ese es el sentido que tiene estudiar dos variables a la vez, juntas, cómo se afectan, porque se supone que tienen algún grado de relación. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué sentido tendría analizar dos variables que son totalmente inconexas, ¿no? Ahora, la detección de esa relación es muy importante porque es la que nos permite de alguna manera confirmar, ¿verdad? Que tiene sentido que sigamos analizando esas dos variables o, en su defecto, que no tiene sentido, ¿no? En caso que fueran independientes. Entonces, una forma muy previa, muy inicial, es utilizando las frecuencias. Con eso uno ya puede detectar fácilmente si hay alguna relación de dependencia entre las variables, aun cuando no podemos medir la magnitud. ¿De acuerdo? Solo es el diagnóstico. ¿Son dependientes o son independientes? Bueno, la forma de hacerlo es muy simple. Aquí la tienen, ya sea usando frecuencias absolutas o relativas. Simplemente debemos confirmar si es que se da esto. Si es que se da esta igualdad, ya sea, insisto, en frecuencias absolutas o relativas, podemos confirmar que efectivamente las variables son independientes. Ahora, si esta igualdad no se diera, entonces diríamos que las variables son dependientes. Vamos a verificarlo ahora. Entonces, en el ejemplo 28 nos piden verificar si son dependientes o no. Entonces, dijimos que para poder verificar necesitábamos confirmar esto, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa, si yo hago la traducción verbal
del lenguaje matemático que está aquí, lo que estoy diciendo es que la frecuencia absoluta conjunta tiene que ser igual al producto de las respectivas marginales. ¿Sí? Porque recuerden que el n sub ij es la frecuencia conjunta que está dentro de la tabla conjunta y n sub i punto era la marginal de las filas y n punto j era la marginal de las columnas. Por lo tanto, si yo identifico una celda, esa celda corresponde a una fila, a una columna y por lo tanto me da la marginal de cada variable, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona. Yo escogí n34, es decir, la frecuencia absoluta conjunta de la tercera fila y la cuarta columna. Tercera fila, cuarta columna, 5. Entonces NIJ, que sería n34, corresponde a 5. Entonces, si las variables fueran independientes, entonces este valor debería ser igual al producto de sus respectivas marginales. Entonces, este me da la marginal enseguida de la fila, ¿sí? Porque tengan en cuenta que este 5 es n34, por lo tanto tengo la marginal de la fila 3 y tengo la marginal de la columna 4, es decir, punto 4 y 3 puntos, ¿sí? Entonces, vamos con la marginal de la fila, que sería n3 punto, y vamos con la marginal de la columna, que sería punto 4. Y multiplicamos 10 por 9, 90. 5 es igual a 90, claramente no. Por lo tanto, como no se da la igualdad, ¿cierto? No se da esta igualdad que decimos antes, entonces debemos concluir que las variables son dependientes. Es decir, hay algún grado de dependencia entre el número de horas adicionales de trabajo que hacen los trabajadores y el número de retrasos que tienen. Ahora, no podemos decir de qué magnitud es esa relación, pero sí podemos decir que hay un tipo de relación. Hay una relación de dependencia, ¿de acuerdo? Ya vamos a explorar con qué herramientas podemos establecer ahora esa magnitud, ¿vale? Entonces, con esto queda claro que nosotros a partir de la bidimensional podemos obtener las marginales, pero de las dos marginales no podemos reconstruir la conjunta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Bien, eso fue el análisis tabular. Recuerden que dijimos que abordamos el análisis descriptivo bidimensional desde las mismas tres perspectivas, ¿no?, que hicimos unidimensionalmente. Tablas de frecuencia, gráficos y medidas numéricas. Entonces, vamos a los gráficos. En realidad, los gráficos, casi que es el gráfico, porque nos vamos a centrar en el caso cuantitativo, ya que el caso cualitativo ya lo hemos visto en la descriptiva unidimensional, que aun cuando es unidimensional, ya hemos visto a través de Excel, por ejemplo, que podemos ver cómo se mueven las variables a través de categorías que son cualitativas, ¿no? Y cómo puedo tener más de una variable. De hecho, en el taller hay ciertos cruces de variables que son cualitativas que eventualmente se podrían hacer también. Bueno, el análisis gráfico, es decir, el tipo de gráfico que nos permite estudiar de manera bidimensional las variables, es uno muy conocido, muy utilizado y que ustedes van a ver muy bien y van a utilizar muy bien después en econometría, ¿sí? Muchas veces en economía también, para poder ver proyecciones de demanda, probablemente vean este diagrama de dispersión o de nube de puntos, ¿no? Entonces, este gráfico es un gráfico que me permite establecer de manera conjunta el comportamiento de dos variables a través de su nube de puntos. Recuerden que dijimos, como estamos trabajando con dos variables, lo que tenemos es un par ordenado. Entonces, cada punto obedece a un par ordenado, es decir, un valor de x y un valor de y. ¿Se fijan? Me da la ordenada la abscisa y con eso formo el punto, ¿cierto? Y por lo tanto, de esa manera vamos formando la nube de puntos.
Entonces, según el comportamiento que tenga esta nube de puntos, será la relación que tengan las dos variables. ¿De acuerdo? Entonces, el gráfico tiene que servir para poder diagnosticar esa relación o esa posible relación que hay entre dos variables siempre cuantitativas. Es decir, esta gráfica se utiliza solo con variables cuantitativas. ¿De acuerdo? No puedo hacer un gráfico, un diagrama de dispersión o nube de puntos si tengo variables cualitativas. ¿De acuerdo? Bien. Si el diagrama de dispersión tuviera esta forma, fíjense, es ascendente y la nube de puntos se observa bastante homogénea, entonces nos indica dos cosas. La primera, que como tiene una tendencia al alza, es decir, ascendente, nos indica que hay una relación positiva. Es decir, en la medida que la variable x, supongamos que es la que se va por el eje x, ¿cierto? No, nada. Entonces, si x aumenta, y también aumentará. Por eso se habla de una relación positiva. Y además, como la nube de puntos es muy homogénea, hablamos de que la relación es muy estrecha, es decir, están muy relacionadas. El grado de relación que tienen es fuerte. ¿Sí? Entonces, siempre podemos observar dos aspectos en los gráficos de dispersión. Uno es el signo de la relación y el otro es la magnitud. El signo puede ser positivo o negativo y la magnitud puede ser o muy estrecha o una relación, digamos, que no es muy estrecha. ¿Se fijan? Y eso será en función de el grado de homogeneidad que tenga la nube de puntos. ¿Sí? Entonces, veamos este otro caso. Se fijan que es... Perdón. En este otro caso, la nube de puntos es descendente y por lo tanto, al descender ya verán que cuando x aumenta, y disminuye. Por lo tanto, tienen un movimiento, una estructura de comportamiento que es inversa. Por lo tanto, mientras una sube, la otra disminuye, bien digo. ¿Se digan? Y cuando x disminuye, entonces sí tiende a aumentar. Por eso se forma esta estructura descendente. Cuando esto ocurre, decimos que la relación es negativa o inversa. Y como la nube de puntos es bastante homogénea, diremos que la relación es estrecha. Negativa, pero estrecha. Es decir, están muy relacionadas las variables. Por ejemplo, en el caso... de la oferta y la demanda, ¿en cuál de los dos casos pondrían ustedes la relación que hay entre la oferta y la demanda de un determinado producto, por ejemplo? Ya, a ver, ok, Jorge, la oferta con A y la demanda con B. Ya, pensemos en... hablemos de precio entonces. Hablemos de precio. Entre la demanda de paraguas y el precio de los paraguas, por ejemplo. ¿Con cuál de las dos identificarían a la demanda o el precio de los paraguas asociado con la demanda de paraguas? ¿Qué relación tienen? Demanda de paraguas y precio de paraguas. ¿Dónde estaríamos? ¿En A o en B? En B, Ariadna.
O sea que en la medida que aumenta la oferta, perdón, la demanda, estábamos en demanda y precio, ¿no? En la medida que aumenta el precio, disminuye la demanda, en la medida que disminuye el precio, aumenta la demanda, ¿sí? Ok. Entonces, se fijan, hay muchos ejemplos en los que podríamos establecer ya a priori la relación de dependencia que tienen dos variables económicas, ¿no? Bueno, ahí tenemos los dos ejemplos y luego tenemos en el caso C la situación en la que la relación existe pero no es muy clara. Se fijan que la nube de puntos parece más totalmente sin ningún tipo de sentido, no tiene un sentido claro ascendente ni descendente. Entonces, en ese caso, nosotros decimos que la relación existe, pero es muy baja, es mínima, ¿sí? Entonces, a nosotros no nos interesa estudiar variables que tengan este tipo de relación. ¿Por qué? Porque en el futuro, y es para lo que ustedes necesitan luego estas gráficas, en econometría, para poder estudiar la relación entre dos variables y si la relación es importante pueden construir un modelo y ese modelo de regresión es el que en definitiva después les permite hacer proyecciones, ¿no? Pero ese modelo tiene que estar basado en una relación fuerte, en una relación importante, porque imagínense que basan un modelo en una relación como esta, donde si trazáramos una recta ascendente, valdría lo mismo que si trazáramos una descendente. La nube de puntos no se decanta por ninguno de los dos, ¿no? Entonces, por eso es importante la detección del grado de relación que hay entre esas dos variables. ¿Por qué? Porque en función de la magnitud de esa relación será una buena o una mala variable como para poder luego incorporar en el famoso modelo de regresión. Por eso es importante aprender a establecer esa posible relación. Entonces, gráficamente podemos explorarla muy fácilmente. El caso D es un caso en el que ustedes pueden ver que la relación no es lineal, porque en estos casos la relación ascendente-descendente se observa en una línea recta. Entonces, lo que medimos en realidad es la relación, pero la relación lineal. Entonces, en D pueden observar cómo se da una relación, pero no lineal en este caso, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos estudiar relaciones no lineales, claro, hay modelos no lineales, pero en general ustedes en econometría estudian solamente modelos lineales, ¿de acuerdo? Entendiendo que en econometría lo que se busca es de alguna manera estimar valores de una variable económica y por lo tanto el modelo que se utiliza es un modelo que puede ser múltiple pero siempre lineal, ¿no? Pero que sepamos que también hay modelos no lineales y ajustes no lineales, incluso transformaciones, ¿no? Que nos pueden llevar a modelos que sean a lo mejor originalmente variables con relaciones no lineales, podemos transformarlas para estudiarlas de manera lineal. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense en el ejemplo 29. En el ejemplo 29 lo que tenemos es, no me acordaba que era este ejemplo casi el mismo que he dado antes, la cantidad de unidades vendidas de un producto y el precio de venta. ¿Sí? Entonces, se vendieron 10 unidades y el precio de venta fue 19 unidades monetarias las que fueron. ¿Se fijan? Entonces lo que tengo son los pares ordenados de ambas variables. ¿Sí? Aquí está, se vendieron 12 unidades y el precio fue 18. Se vendieron 13 unidades, el precio fue 16. Se vendieron 20 unidades, el precio fue 14. Se vendieron 21 unidades, el precio fue 13, etcétera, ¿no? Entonces, con esos pares ordenados, fácilmente se puede construir este diagrama de dispersión. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo hacemos el gráfico en Excel? Muy fácilmente, una columna X, una columna Y y luego ya hacemos el diagrama de dispersión. ¿Sí? Solo vamos a poner un ejemplo. Aquí siempre lo más importante es que mantengan el orden y la estructura como lo acomoda Excel, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, lo que estoy haciendo es graficar o registrar los valores de X primero, ¿sí? Porque, bueno, deben ir en columnas distintas ya que son valores distintos, ¿no? Por ejemplo. Vale. Entonces, simplemente podemos seleccionar las dos variables e insertar el gráfico. Podemos ir a los recomendados o buscar directamente el gráfico de dispersión. ¿Se fijan? Bueno. Entonces, allí tenemos nuestra gráfica, nuestro diagrama de dispersión. ¿Cuál sería la interpretación que le damos? ¿Qué relación dirían ustedes que hay entre el número de unidades vendidas de este producto y el precio a que se vende? Ya es homogénea, lo que nos diría qué cosa, Ariadna. Si la nube de puntos es bastante homogénea, ¿qué nos indicaba? ¿Cómo es la relación? Una relación estrecha, ¿verdad, Jorge? Muy bien. Mientras más homogénea, quiere decir que más relacionadas están las variables. Lo perfecto sería que estuvieran todas en una línea recta. Pues claro, eso sería perfecto y ya sabemos que la perfección no existe. Pero es muy, muy, muy parecida, ¿no? Es muy estrecha y por lo tanto, muy homogénea, perdón, y por lo tanto podríamos deducir rápidamente que la relación entre el número de unidades vendidas de este producto y su precio están estrechamente relacionadas. Es decir, basta con que yo mueva un poco el precio y enseguida se van a mover las unidades vendidas, ya sea porque al alza o a la baja. Pero cuando las relaciones son así de estrechas, significa que son muy sensibles, es decir, basta que yo varíe un poco una de las variables para que la otra también se mueva. O bien puede que yo aumente el precio o disminuya el precio, o puede que aumente el número de unidades vendidas o disminuya el número de unidades vendidas, ¿no? Entonces, claramente cualquier movimiento que haga con venta o con precio va a hacer que la otra variable reaccione porque la relación es muy estrecha. Perfecto, tenemos una relación estrecha, pero ¿de qué tenemos la magnitud? ¿Pero qué signo tiene esa relación? ¿Es una relación directa, positiva o es inversa negativa? Es negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una estructura descendente. Por lo tanto, indica que en la medida que yo voy aumentando el número de unidades, el precio va disminuyendo. Disminuyo el número de unidades, aumenta el precio. ¿Se fijan? Por eso la relación es negativa o inversa y es muy estrecha. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora a las medidas numéricas, porque bueno, este es el único gráfico que podemos hacer con las variables cuantitativas y con las variables cualitativas, que sería el otro caso. Uno puede hacer, supongamos que estas son frecuencias. Uno podría claro, no es el caso bidimensional porque aquí yo solo tendría
una variable, pero fíjense, claro, enseguida me da la opción que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces, para la estructura tiene que ser distinta. La estructura de los datos me refiero. No nos sirve este ejemplo. No puedo usar el del taller, pero permítanme usar otro ejemplo. Para mostrarles ya, entonces, por ejemplo, si yo quisiera, en este caso, son las valoraciones que hace los clientes del líder de su servicio online. Y fíjense, yo tengo el nivel educativo de la gente que contestó, por un lado, y tengo el nivel de satisfacción con el sitio web, por ejemplo. ¿Se fijan? Y lo tengo en una escala de Likert de 7 puntos. Entonces, imagínense que yo quiero saber el nivel de satisfacción por el nivel de estudio o por el rango etario, ¿no? El rango etario también está categorizado, por lo tanto tengo dos variables cualitativas, ¿sí? Entonces, una forma de poder presentarlo es a través de aquí en el gráfico de barras, que es un poco lo mismo que hará el Excel. Entonces, los grupos, por ejemplo, los podemos poner por edad y en el eje de las categorías ponemos la valoración, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí tenemos un gráfico que es bidimensional, es decir, que me permite mostrar dos variables a la vez. ¿Se fijan? Entonces es cuestión de organizar los datos. Aquí en este caso tenemos las valoraciones de nada satisfecho a muy satisfecho y ahí están los colores de los rangos etarios, ¿no? Entonces la gente muy satisfecha o satisfecha generalmente son personas de menos edad, ¿se fijan? Es decir, son la gente más jovencita y la gente que es mayor tiene niveles de satisfacción más bajos, ¿se fijan? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, con los gráficos de barra podemos establecer las relaciones de dependencia entre dos variables que son cualitativas. ¿De acuerdo? Entonces, gráficamente ya lo tenemos. No hay más gráficos para poder estudiar de manera bidimensional las cosas. O estas dos variables, ¿no?, que nos interesan. Y por último vamos al caso numérico. En el caso numérico, nuevamente hay muy pocos indicadores, ¿de acuerdo?, que nos permiten establecer esa relación de dependencia. En el caso cuantitativo, básicamente es el coeficiente de correlación, que está formado por todos los indicadores básicos que conocemos unidimensionales, más uno bidimensional, que es la covarianza. Entonces, este coeficiente de correlación que tenemos aquí, que es indicado como R, se calcula de esta manera. Es la covarianza dividido por la multiplicación de las desviaciones, y la covarianza la tienen aquí. Es como una varianza, pero de las dos variables a la vez. Se fijan que la fórmula es la misma que usábamos, solo que poníamos x menos x barra al cuadrado. Bueno, ahora ya no está al cuadrado porque hay dos variables, ¿no? Entonces, si
y fuera igual a x, serían las dos iguales y podríamos ponerlas al cuadrado. Entonces, de alguna manera, la covarianza es la varianza conjunta que tienen estas dos variables. Conceptualmente llegamos a lo mismo, porque es la diferencia que hay entre cada punto y su media, pero ahora considerando ambas variables a la vez, ¿no? Y dividido por los desvíos individuales, ¿no? que tenemos de cada variable. Entonces, de esa manera calculamos el R, y el R es que nos va a indicar el grado de relación que hay entre esas dos variables. Entonces, en la medida que el R esté más cercano a 1, entonces estaremos en presencia de una relación positiva, porque además nos va a dar el signo, y la magnitud. Ambas cosas, igual que la gráfica, pero ahora es una medida objetiva, ya no es alogímetro como con el gráfico, ¿no? Entonces, el gráfico es más bien exploratorio y luego ya el R es la medida numérica que lo confirma. Entonces, el R, en la medida que esté más cerca de 1, la relación será positiva y muy fuerte. Y si está más cerca de -1, la relación será muy fuerte pero negativa. Ahora, ¿cuánto de cerca? Pues bordeando normalmente sobre el 0,7. Sobre 0,6, sobre 0,7 pensamos que la relación es una relación fuerte, ya sea negativa o positiva. Y todo lo que esté de alguna manera entre más o menos 0,5, ¿cierto? Es decir, cuando el coeficiente de correlación se mueve entre menos 0,5, menos 0,6 y más 0,5, 0,6, hablamos de que la relación es muy deficiente, es una relación baja, y luego a ustedes no les va a convenir usar esas variables que se relacionan con esa magnitud. No va a ser recomendable utilizarlas en el modelo de regresión que ustedes van a en su momento construir, ¿no? Entonces, si uno tuviera que basar decisiones, proyecciones en la relación de dos variables, uno procurará que esa relación sea siempre una relación muy fuerte, ya sea positiva o negativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos el R? Alguna vez habrá que hacerlo manual. Aquí tienen el ejemplo, el caso del ejemplo 29, idealmente para que lo revisen. Aquí está todo el desarrollo manual, pero claro, esto es para hacerlo una vez manual, para que vean cómo operan las fórmulas y todo, pero después incluso hasta la calculadora que usamos me permite ingresar los datos y sacar el R enseguida, tanto como las medias, las desviaciones, ¿de acuerdo? Yo les voy a enseñar a usar la calculadora que les permite sacar el R muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de nuestro ejemplo 29, recuerden que era el número de unidades vendidas y el precio de venta. Fíjense que tras todos los cálculos, medias, desviaciones, covarianza, calculamos todo y nos da un R de menos 0,943. Entonces, ¿qué es lo que nos confirma este R? Lo que ya habíamos dicho, ¿se fijan? Ahí está Jorge diciendo la relación estrecha y negativa, pues ya está. Confirmamos que la relación es negativa porque tiene signo negativo el R, y por otro lado, como está muy cerca de -1, la relación se confirma que es muy estrecha. ¿Se fijan? Entonces, nuevamente el R nos entrega tanto el signo como la magnitud, lo mismo que el diagrama de dispersión. ¿De acuerdo? Solo que la correlación, el coeficiente de correlación ahora es la medida numérica que lo confirma, ¿no? Muy bien. Y el caso de las variables cualitativas, obviamente si las variables son cualitativas no podemos calcular el coeficiente de correlación como este que hemos calculado, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Hay otros coeficientes de correlación, como el coeficiente de correlación de Spearman, que se utiliza para variables cualitativas ordinales, pero a mano no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con el programa en su momento, ¿de acuerdo? Para el caso cualitativo, decía, hay dos indicadores básicos que vamos a aprender a utilizar. Uno es el chi cuadrado
y el otro es el coeficiente de contingencia, que también es de Pearson, pero ojo, este es coeficiente de contingencia para variables cualitativas y el otro es el coeficiente de correlación de Pearson para variables cuantitativas. Entonces, aquí más o menos lo mismo que veíamos en el caso cuantitativo. El chi cuadrado me dice si hay una relación y el coeficiente de contingencia me dice la magnitud. Aquí ya no tengo un indicador que haga las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, generalmente uno calcula primero el chi cuadrado, porque a partir del chi cuadrado, se fijan, la fórmula del coeficiente de contingencia contiene al chi cuadrado, ¿no? Entonces, en principio uno lo necesita. Pero esto es para que vean cómo procede en la parte más operativa al principio y después simplemente usaremos el software, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo calculamos el chi cuadrado? Esta fórmula para el chi cuadrado es la fórmula genérica que de alguna manera me permite explicarles qué es lo que hace el chi cuadrado. Mide las diferencias que hay entre cada valor observado, el valor real y el valor que nosotros esperaríamos o el que proyectamos en función de las frecuencias, ¿sí? De alguna manera obedece casi a una probabilidad. Entonces, a partir de las frecuencias observadas podemos hacer una estimación de los valores que esperaríamos que ocurran. Es como la tendencia, ¿no? Lo que esperaríamos que vaya a ocurrir. Y hacemos esa diferencia entre el valor real y el valor que esperamos que ocurra. Entonces, esas diferencias al cuadrado nos darán una especie de distancia, ¿sí? Y que luego dividiremos por el valor esperado, porque en el fondo lo que estamos sacando es una especie de proporción, ¿sí? Si sumamos esas diferencias al cuadrado dividido por el valor esperado a través de todas las celdas de la tabla de frecuencias conjunta, ¿de acuerdo? Que en este caso sería una tabla de contingencia, porque son variables cualitativas, obtendríamos el chi cuadrado. Esta fórmula es una fórmula reducida, que es bastante más cómoda de trabajar cuando uno lo va a hacer manualmente, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo. El coeficiente de contingencia, aquí está la fórmula y se interpreta entre 0 y 1. ¿Vale? Entre más cerca de 0, la relación que hay entre las variables es peor, mientras más cerca de 1, la relación es más estrecha, ¿no? Entonces, veamos el ejemplo 31, que propone en el fondo dos variables. Una es el género de un grupo de estudiantes, ¿sí? Y dos métodos diferenciados de aprendizaje, es decir, hay una autoridad en un centro educativo que cree que a hombres y mujeres debería enseñárseles de manera diferente porque aprenden de manera diferente, porque necesitan un método diferenciado y lo que se está tratando de probar es si efectivamente eso es así, ¿no? Entonces se les ha enseñado una determinada materia con dos métodos distintos y luego se les ha sometido a una evaluación, ¿sí? Y se registran las evaluaciones sobresalientes que se obtuvieron tanto de hombres como mujeres, ¿sí? Con sus respectivos métodos. Entonces nos piden estudiar, y aquí viene un poco el objetivo, la asociación que hay entre, si es que la hay, entre el método de aprendizaje y el género o sexo del estudiante, ¿sí? Eso es lo que queremos estudiar. Entonces, si queremos estudiar la asociación entre estas dos variables que son cualitativas, necesariamente voy a tener que usar chi cuadrado primero, coeficiente de contingencia después. Primero, con chi cuadrado voy a saber si es que hay algún tipo de asociación y si es que la hubiera, entonces puedo calcular el coeficiente de contingencia para saber la magnitud. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tienen, esta sería la tabla observada, es decir, son los valores reales, y a partir de esta misma tabla se obtienen los valores esperados. ¿De acuerdo? Se utilizan las marginales para eso. Entonces, todos estos valores que están en celeste son los valores observados, los valores reales que se obtuvieron en la situación que se está evaluando. ¿De acuerdo? Aquí están los OSUI.
Y de esta misma tabla lo que vamos a sacar son las marginales, ¿de acuerdo? Nos vamos a llevar las marginales para construir lo que sería la tabla de frecuencias esperadas ahora, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a traer la original para que vayan viendo que en realidad lo que estamos haciendo no es otra cosa que tomar la base de la tabla original. Entonces esa es la original y aquí tenemos la de frecuencias esperadas, ¿de acuerdo? Las que se obtienen a partir de las marginales que les decía yo. Ah, esta no tiene las marginales. Un segundo y nos traemos las marginales. Ya, a ver. Se me desconfiguró un poco esto, pero ya lo vamos a arreglar. Aquí sí. Entonces, aquí teníamos, esta es la original, la de las frecuencias observadas, y fíjense cómo la marginal de la fila y la marginal de la columna son las que vamos a utilizar ahora para obtener las esperadas. Entonces vamos celda por celda. Para obtener la esperada hacemos siempre voy a ir con la celda 1, la 1, 1, ¿de acuerdo? Entonces sería su marginal fila por su marginal columna dividido por el n punto punto, que sería el total. Entonces, para el valor esperado de la primera celda sería 80 por 75 dividido 150, que es la que tenemos aquí. ¿Se fijan? Y ese resultado nos da 40, por lo tanto ese sería el valor esperado. Aquí está cómo se construye el valor esperado. Vamos con la segunda celda. Fíjense que el total de la fila es el mismo y fíjense que el total de la columna es el mismo, por lo tanto el valor esperado va a seguir siendo el mismo. Vamos con la celda 2.1. 2.1. Su total fila 70 por su total columna 75 dividido total 150. Aquí lo tenemos. 35, por lo tanto el valor esperado 35. Y como en el caso de la celda 2.2, total fila, total columna es el mismo, el valor esperado pues seguirá siendo el mismo. Ahora que tenemos valores observados y valores esperados, ya podemos aplicar la fórmula. ¿Sí? Valores observados, valores esperados. Entonces la fórmula, ¿se acuerdan? Decía, cada valor, me la voy a traer, usamos la fórmula corta, esta. Lo haremos un par de veces y luego ya usarán siempre el programa. Pero al menos un par de veces es bueno hacerlo para que vean cómo funciona. No sé. Ya, ahí está. Entonces, si se fijan, lo único que estamos haciendo es cada valor de la observado, ¿cierto? Es lo que dice, el valor observado al cuadrado dividido por su respectivo valor esperado. Entonces vamos celda por celda.
el valor observado 47 al cuadrado dividido por su respectivo valor esperado, que era 40. ¿Se fijan? Aquí tenemos el primero. El segundo, valor observado al cuadrado 33 dividido por su respectivo valor esperado, que era 40. Ahí lo tenemos. Vamos con la siguiente fila, siguiente celda, 2, 1. Valor observado 28 al cuadrado dividido por su respectivo esperado, que es 35. Aquí lo tenemos. Y por último, la celda 2, 2, que sería valor observado 42 al cuadrado menos su respectivo valor esperado, 35. Como ya hemos cubierto las 4 celdas, no hay más, sumamos y luego restamos n, el n total, el n punto punto. ¿Se fijan? Y eso nos da un 5,25. ¿Qué significa ahora este 5,25? El chi cuadrado nos va a decir, si es que es mayor que 0, que hay una asociación, que hay un tipo de relación entre estas variables, pero no sabemos su magnitud. Y para eso necesitamos el chi cuadrado. Entonces, ¿se acuerdan que el chi cuadrado era, aquí está la fórmula, era la raíz de el chi cuadrado, que nos había dado 5,25, todo dividido el n total, que era 150, más chi cuadrado otra vez. Si ejecutan el cálculo, les va a dar 0,184. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este chi cuadrado? Recuerden lo que estábamos investigando. ¿Hay algún tipo de relación o asociación entre el método de aprendizaje y el género del estudiante? Entonces la respuesta es sí, hay algún tipo de asociación entre esas dos variables. ¿Por qué? Porque nos ha dado un chi cuadrado sobre 0 y porque el coeficiente de contingencia es 0,184, es decir, hay una asociación, pero es muy baja. ¿Por qué? Porque el coeficiente de contingencia está muy cerca de 0. Por lo tanto, como está tan cerca de 0, esa relación es mínima y entonces a la pregunta ¿es necesario aplicar dos métodos distintos de enseñanza a hombres y a mujeres en esta situación, en esta institución educativa? ¿Es necesario enseñarles de manera diferenciada? ¿Se obtienen resultados muy distintos? La respuesta es sí o no. Si el coeficiente de contingencia fue mínimo, fue cerca de 0 y nos dice que la asociación que hay entre las variables es muy bajita, ¿diríamos que sería bueno enseñarles de manera diferenciada a hombres y a mujeres? ¿Vamos a obtener resultados muy distintos? ¿Así enseñamos con el mismo método? Bueno, la respuesta debería ser no. Si es que el coeficiente de contingencia hubiera sido, por ejemplo, 0,8, 0,9, nos habría dicho que hay una relación estrecha entre el método que yo estoy aplicando, el método de enseñanza, y el género del estudiante. Entonces se notarían las diferencias entre hombres y mujeres según cómo se les enseñó y por lo tanto tendría sentido enseñarles de manera diferenciada. Pero como el coeficiente de contingencia está tan cerca de 0, indica que no tiene ningún efecto diferenciador el enseñarles de manera diferenciada, de manera distinta. Es decir, independientemente del método que yo aplique, los resultados que obtengo entre hombres y mujeres son similares. Por lo tanto, no tiene sentido enseñarles de manera diferenciada. ¿Se fijan? Es decir, cómo a partir de un indicador numérico, a partir de ese valor, nosotros podemos ejecutar el proceso de análisis y sacar una conclusión tan importante como esa. Entonces, esta es la forma en cómo se aborda el análisis de la relación que hay entre las variables cualitativas y se hace siempre asociadas a las tablas de contingencia. ¿De acuerdo? Entonces, después cuando empecemos a ver el programa, veremos que
las tablas de contingencia automáticamente me dan el chi cuadrado, me dan el coeficiente de contingencia, porque claro, van de la mano para poder establecer esa posible relación. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos el análisis bidimensional y con esto terminamos nuestra primera unidad, que es lo que vamos a evaluar en la primera evaluación que tenemos el día 10, es decir, el próximo viernes. ¿Sí? Según lo conversado en días anteriores, mañana viernes yo les subiré el taller número 2 asociado al análisis bidimensional para que puedan practicar y para que puedan ir viendo si los conceptos los comprenden. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Muy bien. Lo dejamos hasta aquí entonces.